Amén. Dios bendiga a la amada Iglesia del Calvario que nos sintoniza esta noche. Bendiciones, ¿verdad? Y saludos a nuestros pastores Frankie Cruz y nuestra pastora Vivian Pérez. La semana pasada comenzamos una serie de lecciones enfocadas en cómo ser una iglesia misionera. Estuvimos discutiendo la semana pasada la lección Bendecidos para Bendecir. En la semana de hoy vamos a estar discutiendo la lección de la Gran Comisión. La próxima lección la va a estar dando mi esposa Rosana Rodríguez y es la lección de cómo ser un cristiano con visión mundial. Amén. Así que en la lección de hoy vamos a estar viendo el tema de la Gran Comisión. La semana pasada vimos cómo la promesa de Dios fue dada a Abraham con la finalidad de bendecir a todas las naciones de la tierra. En esa promesa se veía plasmada también la bendición de Dios y el plan de Dios para destruir el reino de Satanás y cómo Dios iba a estar salvando a todas las naciones y dando esa oportunidad de salvación para que todas las personas pudieran tener la oportunidad de venir a sus pies para adorarle y bendecirle. Vimos cómo Dios tiene una misión bien específica de salvar al hombre que ha sido trabajada a través del tiempo y cómo nunca se ha detenido esa misión de Dios de salvar al hombre. Ha pasado el tiempo, ha pasado prácticamente casi 6,000 años desde que Dios comenzó ese plan de salvación y nunca se ha detenido esa misión de Dios de salvar al ser humano. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Gran Comisión. Presentaremos lo que es el enfoque estratégico de Jesús, lo que es la valentía, la pasión apostólica y el enfoque en terminar la tarea. Así que como cristianos hemos escuchado mucho la frase de la Gran Comisión, ¿verdad? Y cuando hablamos de la Gran Comisión tendríamos que definir los términos, lo que es comisión. ¿Verdad? Comisión es un término que implica una delegación o encargo de una misión o una tarea que es respaldada por quien comisiona o por quien envía, ¿verdad? Así que una misión es una comisión, ¿verdad? Es una tarea que está siendo respaldada por alguien que envía a hacer cierta tarea. Cuando hablamos de lo que es la Gran Comisión, ¿verdad? Hay un descriptivo, la palabra gran, ¿verdad? Que implica el tamaño o la envergadura de lo que se está llevando a cabo. Así que cuando hablamos de la Gran Comisión, no es una comisión, ¿verdad? Tradicional, sino que es algo que va más allá de lo rutinario y de lo tradicional. Así que cuando vemos la palabra que Jesucristo dictó a sus discípulos, que queda registrada en el libro de Mateo capítulo 28, de ir por todo el mundo, ¿verdad? No era que solamente fueran a Jerusalén, sino que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio. Así que es una gran comisión porque tiene un impacto a nivel global. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando decimos que somos partícipes de la Gran Comisión, nosotros estamos siendo partícipes de una tarea que tiene un impacto más allá de lo que nosotros podemos imaginar, más allá de lo que nosotros tal vez pudiéramos pensar, y ese plan fue el plan establecido por Dios. Por eso en nuestra mente finita nosotros tal vez no podemos llegar a entender, ¿verdad?, el impacto que tiene esa Gran Comisión, porque fue ideada en la mente de Dios, esa mente infinitamente grande y poderosa que estableció su estrategia para poder salvar el mundo entero, sin importar la raza, condición de salud, ubicación, color, idioma, sin importar la procedencia de las personas. Dios estableció un plan para asegurar que cada uno de los diferentes países, las diferentes etnias, puedan tener la oportunidad de recibir ese plan de salvación de parte de Dios y que puedan tener la oportunidad de ser salvos y adorar a Dios como Rey y como Señor. Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que ese detalle de Jesucristo de comenzar esa expresión en el capítulo 28 del libro de Mateo diciendo que toda potestad me es dada, es una garantía de ¿qué? De seguridad, de que Dios a través de Jesucristo seguirá respaldando su misión
y Jesucristo estará con nosotros, dice la palabra, todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que esa gran comisión está siendo delegada de parte de Jesucristo a nosotros y está siendo respaldada por el mismo Jesucristo para bendición de cada uno de nosotros y de las naciones que han de ser alcanzadas. No debemos temer en fracasar en la gran comisión, porque esa gran comisión ha sido establecida por Dios, delegada por Jesús y respaldada por el mismo Espíritu Santo de Dios. La gran comisión es algo que Dios ideó desde el principio de los tiempos y está buscando que nosotros nos unamos, seamos colaboradores de Él a través de los diferentes países, los diferentes medios que Dios quiere utilizar para alcanzar a etnias no alcanzadas. Hablamos de que vamos a ver el enfoque estratégico de Jesucristo, ¿verdad? Así que Jesucristo trabajó de forma estratégica. Y cuando hablamos de estrategia nos referimos a una serie de acciones muy meditadas y encaminadas hacia un fin determinado. Cuando hablamos de estrategia, ¿verdad? Estamos estableciendo unos planes para asegurar de que las cosas ocurran como se ha estado ideando, como se ha estado pensando. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones veía a los fariseos que venían a tratar de presentarle algún tipo de situación que pudiera comprometerlo con lo que era la verdad religiosa judía. Y Jesucristo, viendo la estrategia que ellos empleaban, establecía una estrategia guiada por Dios en el Espíritu para romper esa estrategia y permitir de que la verdad de Dios saliera a la luz, de que el plan real de Dios se diera a conocer, de que el amor de Dios saliera de lo que eran los límites de la religiosidad de los fariseos, para que todo el mundo, todo el que estuviera escuchando en ese momento, pudieran ser abiertos sus oídos y sus ojos ser abiertos a la verdad del Evangelio de Dios. El reino de Dios, las expectativas de Dios y las verdades de Dios siempre fueron las palabras claves de Jesucristo en lo que fue su misión aquí en la tierra. Él procuró asegurar de que esas cosas fueran bien definidas, esas áreas fueran bien establecidas, no solamente en sus discípulos, sino en todos aquellos que escucharan lo que era el mensaje de Jesús en aquel tiempo. De todas las posibles estrategias utilizadas por Jesús para preparar el camino hacia la gran comisión, hay dos que me llaman mucho la atención. La primera es reproducir el carácter de Jesús en sus discípulos. Y la segunda, mostrar el alcance deseado por Dios de lo que es la misión de Dios, tanto en lo local como en los países extranjeros. Cuando hablamos de reproducir el carácter de Jesús en cada uno de sus discípulos, tenemos que ver lo que significa carácter, ¿verdad? Y carácter es ese conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, grupo de personas, y por lo que se distinguen de los demás. Ese es el carácter, algo que nos distingue, ya sea de forma individual o colectiva. Así que cuando el Señor Jesucristo quiere establecer su carácter en cada uno de sus discípulos, incluyéndonos a nosotros en nuestros tiempos, Dios quiere que nuestra forma de pensar como individuo o como colectivo nos identifique de en medio de las diferentes personas o en medio de los diferentes grupos que pueden formar una sociedad. También se puede identificar como una señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o experiencia muy importante. Así que hay cosas que marcan nuestro carácter, como lo son las experiencias. Y una experiencia espiritual transformadora, como lo que es conocer la verdad de Jesucristo, conocer el amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, transforma nuestra forma de pensar, tanto individual como colectivamente. Así que es importante, hermanos, que nosotros podamos valorar lo que es ese cambio de carácter que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere forjar su carácter en nosotros y para eso tenemos que nosotros morir al yo. Reproducir su carácter es transformar la persona para que tenga la manera de pensar y de actuar de Jesús.
Así que si en una situación usted se pregunta qué Cristo haría en una situación como esta y su forma de pensar es muy distante de lo que Jesucristo haría, todavía hay cosas que tenemos que trabajar en nuestro carácter. Amén. Y recuerde, hermano, que esto es un proceso. La transformación de nuestro carácter, el parecernos más a Jesús, es un proceso. El mismo apóstol Pablo hablaba diciendo, no es que lo haya alcanzado todo ya, sino que prosigo, sigo esforzándome para llegar a la meta. Amén. Así que nuestra transformación, el carácter, lo que nos define a nosotros en nuestra manera de pensar o de actuar, es un proceso transformativo a través del Espíritu Santo, donde cada día vamos siendo diferentes de lo que éramos y nos vamos convirtiendo más en la forma y la manera de pensar de Jesucristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy interesante la selección de los discípulos que hizo el Señor Jesucristo cuando llegó a establecer su ministerio. Si nosotros miramos, ¿verdad? Tal vez hoy en día, ¿verdad? Si yo fuera un líder religioso, ¿verdad? En este tiempo, tal vez buscaría algunas características que me ayudaran a mí de esas personas para poder mantener el enfoque del liderazgo que yo quiero tener. Pero Jesucristo fue todo lo contrario. Jesucristo miró qué áreas de oportunidad tiene esa persona que yo puedo cambiar y transformar para que otros vean lo que es el amor de Dios en esas vidas. Y si nosotros miramos rápidamente, ¿verdad? 5 ejemplitos que podemos ver de algunos de los discípulos que el Señor Jesucristo escogió, vamos a ver que nosotros tal vez no los hubiésemos escogido para ser parte de nuestro grupo o de nuestro cuerpo ministerial. Si miramos a Pedro, ¿verdad? Conocido como Cefas, era impulsivo, demostró cobardía, era colérico y hasta cierto punto era torpe. Y hay versículos que establecen todo eso, hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, le llamaban el hijo del trueno. Jacobo y Juan eran hermanos y a los dos le decían los hijos del trueno. Y era porque eran medio vengativos, medio coléricos. ¿Ok? Eran vengativos, apasionados, egoístas y engreídos. Y el hermano Juan dice que también era medio criticón. ¿Ok? Simón el Celote era un revolucionario político. ¿Ok? De un movimiento revolucionario que buscaba cambiar lo que era el sistema de gobierno a la fuerza. Judas Iscariote, también revolucionario político, y se le conocía que pertenecía a una secta llamada los sicarios, y estos eran los que siempre andaban armados, ¿verdad? Dispuestos a utilizar la agresión con tal de lograr sus propósitos. Era codicioso, era ladrón y traicionero. Así que si a nosotros no hubiesen puesto este resumen frente a nuestros ojos para poder identificar cuáles de estos personas pudiéramos nosotros haber entrado en nuestro ministerio, posiblemente ninguno de ellos hubiese cualificado. Nos hubiésemos ido por la parte de la apariencia física, la religiosidad o los dones y ministerios que pudiera tener esa persona antes de poder decir, yo quiero que me traigas a este para trabajar con él en el Señor. Fue estos hombres que Jesús discipuló por aproximadamente 3 años. Algunos progresaron más rápido que otros. Amén. Todavía aún en el tiempo de la crucifixión de Jesús, cuando la noche que Jesucristo fue arrestado, uno de ellos sacó la espada y le tumbó la oreja a uno de los soldados. Amén. Jesucristo dijo, Pedro, guarda la espada. O sea, no necesitas hacer eso. Si yo quisiera, habían millares de ángeles que estarían aquí en este momento. Así que había muchas cosas del carácter, de la forma de pensar, de la forma de comportarse, que estas personas tuvieron que ir dejándose moldear a través de las experiencias con Jesús para ser transformados. Sin embargo, parte de esa formación de carácter fue exponerlo a diferentes experiencias que les enseñaran la magnitud de la misión de Dios. Cristo los sacó de la religiosidad y los llevó a la compasión. En múltiples ocasiones el Señor Jesucristo fue a los pobres, a los menesterosos, que muchas veces los fariseos religiosos les sacaban el cuerpo y no querían ni siquiera tocarlos. Los leprosos eran abominables ante los ojos de los fariseos, no podían tocarlos. Y Jesucristo se acercaba a ellos mostrando compasión.
Jesucristo le demostró a sus discípulos que había que dejar esa falsa religiosidad y había que vestirse con compasión hacia los necesitados. Jesucristo los sacó de la exclusividad y los llevó al alcance global. Él les enseñó que este evangelio no era solamente para el pueblo de Israel. Este evangelio era para todos. Fue a samaritanos, fue a romanos, fue a diferentes personas a través de sus 3 años de ministerio, mostrándole él de que él tenía compasión de ellos y que también ellos eran parte del plan de Dios para la salvación. Cristo los sacó del protagonismo religioso y los llevó a ser siervos del Todopoderoso. Ya no serían ellos estos líderes religiosos, estos que tal vez tenían unos privilegios por ser líderes religiosos, sino que estarían sirviendo. Y el ejemplo más clásico se lo dio el Señor al momento de estar a punto de culminarse su ministerio aquí en la tierra, donde el Señor procedió a lavar los pies de cada uno de aquellos discípulos. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor sabía que Tomás iba a dudar de su resurrección. Él sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Sabía que muchos de ellos, prácticamente todos, saldrían corriendo en el momento de la crucifixión y lo dejarían solo. Y aún así, Él enseñó lo que es ser un siervo. Que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir, tiene que humillarse delante de la voluntad de Dios. Y lavó los pies de cada uno de ellos, y todos ellos tuvieron la oportunidad de ver en el Señor Jesucristo lo que era la expectativa de servir. Jesús hizo todo esto mediante su ejemplo. Él no quería enseñar solamente con palabras como hacían muchos de los maestros de aquella época, que enseñaban bien fácilmente con palabras, pero al momento de la acción no podían tener acciones palpables. La estrategia de Cristo en el discipulado buscaba romper las ideas mal concebidas sobre Dios y de su plan para alcanzar el mundo. Esta es una de las bases fundamentales para el discipulado: conocer realmente el carácter de Dios, pensar y actuar de la manera en que Jesús lo haría y tener claro el propósito nuestro de por qué hemos sido llamados para el plan de Dios. Así que la estrategia de Jesús abarcaba todos esos renglones para asegurar que los discípulos que iba forjando iban a tener las características que Él quería que tuvieran los futuros discípulos. El Señor Jesucristo estableció en cada uno de ellos unas expectativas de que los discípulos que hicieran guardasen las palabras que Él había establecido. Las enseñanzas que ellos habían recibido de Jesús debían de asegurarse que los próximos discípulos que ellos hicieran tuvieran las mismas enseñanzas. No podían ser diferentes, no podían cambiarse, debían ser las mismas enseñanzas. El segundo punto: alcanzar a los locales y a los extranjeros. Una vez Jesús comienza a forjar el carácter de los discípulos, entonces estos estarían listos para los primeros pasos de evangelización. En Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, vemos cómo Jesucristo envió los discípulos solamente a los judíos. Y le dijo: no vayan a otras ciudades, sino que vayan a los judíos solamente. Sin embargo, más adelante en el tiempo, vemos cómo en Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesucristo envía a otros 70 a todas las naciones, a todos los pueblos, sin discriminar si eran judíos o no judíos. ¿Ok? Y esto tiene un simbolismo hermoso, hermanos. Los 12 discípulos que el Señor envió inicialmente al pueblo de Israel hablan de el plan de salvación de Dios con Israel, que a pesar de que Israel todavía no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, todavía Dios tiene planes con Israel para que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Los otros 70 están enfocados a lo que en la antigüedad se pensaba que era la cantidad de naciones que existían en aquel entonces. Y todo esto viene del libro de Génesis, ¿verdad? Cuando termina el diluvio, las 70 naciones que se conforman de los descendientes de Noé. Y en el mundo antiguo se tenía esa visión de que eran 70 naciones. Así que el Señor Jesús les proyecta de una forma bien interesante a sus discípulos que no solamente Israel, las 12 tribus de Israel,
tendrían la oportunidad de salvación, sino también todas las naciones, o el concepto de la cantidad de naciones que se conocía o que se entendía en aquel tiempo, también iban a tener la oportunidad de salvación. Así que el plan de Dios o la estrategia y el alcance de Dios no solamente era local, sino también era extenso a todas las naciones que Dios quería salvar. En ambas situaciones los resultados fueron gloriosos, puesto que tanto los locales como los extranjeros recibieron a los enviados y se preparó el camino para que cuando Jesús llegara fuera bien recibido y fuera escuchado. Así que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad?, de una manera bien dinámica lo que era el concepto del alcance del plan de Dios. De la misma manera, la iglesia tiene que estar consciente que hay que alcanzar a los locales y a los extranjeros. No debemos, hermanos, no debemos obviar lo que es el alcance de Dios. No debemos obviar, hermanos, lo que es la visión de Dios para alcanzar a las naciones, tanto locales como extranjeras. En Puerto Rico hay muchos extranjeros que el Señor ha permitido que lleguen aquí, y en Estados Unidos también. Y vamos a ver en la próxima lección cómo Dios puede utilizarnos a través de esos extranjeros que están llegando aquí a Puerto Rico para alcanzar a otros en sus países de origen. Dios nos permite a nosotros tener la oportunidad de que lleguen aquí, hermanos. Muchas veces no tenemos ni que salir, los tenemos aquí. Y podemos alcanzarlos aquí porque ellos mantienen comunicación con sus familias en sus países de origen. Nosotros tenemos unas amistades que viven en West Virginia, en Estados Unidos. Son creyentes, amén. Estuvimos perseverando juntos en Guayama cuando nosotros nos vivíamos en Guayama, y ellos por condiciones de trabajo se movieron a Estados Unidos, a West Virginia. El varón, un hermano en Cristo tremendo, Eliezer Feliciano, y su esposa, Marta Velázquez, Ruth Marta, están viviendo allá en West Virginia, y Eliezer siempre ha tenido un corazón misionero. Él siempre ha tenido una pasión y un deseo por predicar a las personas que sean musulmanes o que sean de los países del Medio Oriente. Así que Dios le permite a través de su trabajo moverse hacia West Virginia. Y allá estando en West Virginia ha tenido diferentes oportunidades sin tener que moverse al Medio Oriente de trabajar con diferentes personas de diferentes países, pakistaníes, iraníes, darle a conocer lo que es el amor de Jesucristo, compartir con ellos la verdad de lo que es un verdadero cristiano, una vida cristiana de amor y comprensión. Ellos pertenecen a una iglesia donde esa iglesia bendice a los chinos y tienen a través de la misma iglesia un mecanismo de enseñar el idioma inglés a los chinos que están llegando, a estudiantes chinos que están llegando en ese lugar. Y los bendicen en una forma especial, donde a través de cánticos cristianos, a través de dinámicas cristianas, promueven lo que es el conocimiento del idioma inglés y a la misma vez siembran la semilla en esas personas. Amén. Esas personas más adelante podrán llegar a sus países y ser de bendición a otros, a sus familias que están allá en esos países. Debemos ser estratégicos en el discipulado y mover la iglesia al discipulado de estos extranjeros locales, con el cuidado, hermano, de no tratar de cambiar lo que es su cultura. Una de las cosas bien importantes dentro de lo que es la estrategia misional es que nosotros no podemos imponer nuestra cultura cuando estamos llevando el evangelio. Pablo decía que con los griegos él era griego, con los judíos era judío. Así que Pablo se atemperaba a las costumbres y la cultura de cada uno de los lugares que él visitaba para asegurar que lo que él llevaba era la esencia del evangelio de Jesucristo, para que esas culturas pudieran ser transformadas por la verdad del evangelio sin él tener que romper la cultura de ese país ni de las personas que él estaba predicando. Finalmente, Jesús les enseñó a sus discípulos que reprodujeran la estructura haciendo discípulos
que siguieran exactamente lo que el Señor Jesús les había enseñado. Ese proceso de replicar el proceso de discipulado en los discípulos nuevos es importante, hermanos, porque tuvimos el Maestro por excelencia, Jesucristo, que estableció el medio perfecto para crear los discípulos. No tenemos que rompernos la cabeza de cómo trabajar o crear un proceso de discipulado. Miremos las estrategias de Jesucristo. Miremos cómo el Señor Jesucristo fue llevando a sus discípulos por los diferentes procesos, experiencias de vida, disciplina, exhortación, corrección, para asegurar que se forjara correctamente lo que es la visión del reino. Recordemos que la estrategia de Jesús se enfocaba en reproducir el carácter y alcanzar tanto a los locales como a los extranjeros. Estos discípulos eventualmente, y lo vimos en la lección de la semana pasada, después del derramamiento del Espíritu Santo, comenzaron el proceso de esparcir el Evangelio. Y vemos un Pedro que al principio fue tímido y negó a Jesús, ¿verdad? En un momento dado, cuando fue confrontado de que lo habían visto con Jesús, fue temeroso y negó a Jesús. Ahora se levanta con la llenura del Espíritu Santo, con una nueva energía, una nueva fuerza, una nueva valentía, una nueva pasión. Y quiero tocar ahora el punto de la valentía y la pasión apostólica. Cuando hablamos de valentía, nos referimos, ¿verdad?, a una persona que es capaz de emprender cualquier cosa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que eso le provoque. Amén. Una persona valiente no es una persona que necesariamente no tiene temor. Ahora, hay un temor en esa persona, pero aún con el temor que le provoca esa acción que tiene que hacer, esa persona decide seguir adelante y completar lo que tiene que hacer. ¿Ok? Ese es el término valentía. El término pasión. El término pasión viene de la palabra en latín pasere, que significa sufrir. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, hablamos del sufrimiento de Cristo. Floyd McClung lo resume como todo por lo que una persona está dispuesto a sufrir. Así que cuando hablamos de pasión, es esa magnitud de lo que una persona está dispuesto a sufrir o a padecer por lograr alcanzar algo. Jesucristo estuvo dispuesto a padecer y a sufrir la muerte de cruz para que tú y yo pudiéramos tener salvación en el día de hoy. Él no miró el sufrimiento per se que iba a estar teniendo. Él miró el impacto de lo que se iba a poder lograr a pesar de el sufrimiento. Así que si tratamos de encontrar una definición de pasión apostólica, y cuando hablamos de apóstol, hablamos de una persona que es enviada, un mensajero, una persona que ha sido dirigida para llevar un mensaje, ¿verdad?, a algún sitio, a algún lugar. Hablamos del compromiso de llevar un mensaje, el mensaje de Jesús, y extender su gloria aunque nos cueste la vida, sin importar las consecuencias, hermanos. Cuando hablamos de pasión apostólica, nosotros no vamos a estar mirando lo que podemos sufrir, sino lo que al final se va a poder lograr en el reino de Dios. De los apóstoles, inicialmente discípulos de Jesús, y aún Pablo, todos sufrieron muertes violentas, excepto Juan, ¿verdad?, que fue el discípulo amado que murió básicamente desterrado en la isla de Patmos. Todos sufrieron muertes violentas, todos. Así que nosotros no hemos tenido aquí en Puerto Rico líderes cristianos, líderes religiosos cristianos que hayan sufrido una muerte violenta por predicar el Evangelio. Pero sí sabemos de otros cristianos en otras partes del mundo que están siendo perseguidos y que están arriesgando su vida y que están dando su vida por causa del Evangelio. Así que cuando hablamos de pasión apostólica, necesariamente tenemos que hablar acerca de que tenemos que tener una visión clara de que sin importar lo que nos cueste, estemos dispuestos a llevar el Evangelio de Jesucristo. Pasión apostólica no es retar a Dios con los peligros que nos puedan rodear, sino
que aún con los peligros que nos rodeen, si Dios nos envía, estar dispuesto a hacer lo que Dios nos pida. Amén. La pasión apostólica no se trata de retar a Dios con peligros, sino que aún con los peligros que nos puedan rodear, estar dispuestos a llegar a hacer lo que Dios nos pida que hagamos. Miremos el ejemplo de Ananías. Pablo, de camino a Damasco, se encuentra con el Señor Jesucristo y queda ciego. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y Dios se le revela a Ananías y le dice, necesito que vayas donde mi siervo Pablo, porque ya le ha sido revelado que un hombre llamado Ananías va a ir y va a orar por él y va a recobrar la vista. Ananías, el background que tenía de Pablo, o la información que tenía de Pablo era que era perseguidor de la iglesia. Pero, aún sabiendo los posibles riesgos que estaría llevándose por ir a donde estaba Pablo, porque él no sabía cuán recta era la conversión de Pablo, sí escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a ir. Pero aún pese a los riesgos que pudiera encontrarse llegando a donde estaba Pablo, estuvo dispuesto a ir a hacer lo que Dios le pidió. Y hermanos, cuán gloriosa la bendición que se desató en ese momento. Teniendo a Pablo, uno de los mayores exponentes de la palabra en todo el Mediterráneo, en todo el mundo conocido en aquel tiempo, llevando el mensaje de Jesucristo, el mensaje de transformación. Cuando Ananías se acerca a Pablo, le dice, hermano Pablo, hermano Saulo, estoy aquí. Cambió su mentalidad y su perspectiva basado en lo que Dios le había mostrado y le había dicho. Tenemos que aprender, hermanos, a cambiar nuestra perspectiva, nuestra percepción de las cosas con la revelación que Dios nos da en la dirección que Dios nos mueve. Si Ananías se hubiese dejado llevar por los peligros que representaba Pablo para la comunidad cristiana, hubiese sido culpable de que la gloria de Dios no se diera a conocer como la presentó Pablo a través de todo el mundo conocido. Hay 4 puntos que quiero trabajar dentro de lo que es la pasión apostólica. Uno es la entrega apostólica, otro es el enfoque apostólico, la oración apostólica y la toma de decisiones apostólicas. Así que vamos a hablar un poquito sobre esos 4 puntos. La entrega apostólica. Si miramos como ejemplo, uno de los misioneros que más lugares, ¿verdad?, se registra que visitó, y fue Pablo, rápidamente anhelaríamos tener el ministerio que tuvo Pablo. Quisiéramos tener ese respaldo del Espíritu, ese impacto a las diferentes naciones, y quisiéramos medirnos con Pablo y alcanzar todo lo que Pablo alcanzó. Sin embargo, vemos que las características de Pablo principal que ayudó a su ministerio fue lo que es la entrega apostólica. Y esa entrega apostólica no tiene que ver con otra cosa, sino con la muerte al yo. Pablo decía que él había muerto al yo. Dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy yo el que me gobierno. Y cuando queremos ver un ministerio de impacto como el que tuvo Pablo, una de las primeras cosas que tenemos que mirar es, ¿he muerto al yo? ¿O todavía hay un yo dominando en mi corazón que va por encima de lo que es la gloria y el poder de Dios? Pablo cada día se entregaba a los pies de Jesús, pidiendo al Señor que quitara todo aquello que lo desviaba de lo que era el plan que él tenía. Que cada día lo rompiera y lo hiciera de nuevo. Que sacara, que mirara en la profundidad de él y sacara todo aquello que no era saludable para su relación con Dios. Vivimos en un mundo de pasiones que compiten por adueñarse de nuestras decisiones. Si no morimos al yo, terminaremos llenos de pasiones incorrectas. Vivimos un mundo, hermanos, que las diferentes pasiones de este mundo nos van arropando, ¿ok? Los diferentes deseos que hay en este mundo nos van arropando. Y si no aprendemos a morir al yo, esas pasiones y esos deseos se van a apoderar de nosotros.
Las pasiones que resaltan nuestro yo nunca dejarán generar la revelación de Dios correcta en nuestras vidas. Tenemos que morir al yo si queremos realmente poder tener una revelación correcta de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Debemos orar al Señor para que nos revele nuestras ambiciones egoístas y lo que nos impide morir al yo. La entrega total para ser mensajeros del Evangelio de Jesucristo, para agradar la gloria de Dios, provocará en nosotros la pasión apostólica. En la medida que nosotros morimos al yo y permitimos que nazca esa pasión de que se cumpla la voluntad y la palabra de Dios en nuestras vidas, seguirá saliendo lo que es la pasión apostólica en nuestras vidas. El enfoque apostólico. El enfoque apostólico está determinado por la acción de ir y llegar a todas las naciones. Dios estableció que todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Jesucristo dijo que fuéramos a todas las naciones de la tierra e hiciéramos discípulos, que proclamáramos la gloria de Dios. Debemos cada uno de nosotros ir y llegar a todas las naciones. Pablo, buscando cumplir con el mandato de llegar a todas las naciones, decía, y lo vemos en Romanos capítulo 15, versículos 20 al 22, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, le verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Y eso es una palabra profética de Isaías, capítulo 52, versículo 15. Así que Pablo estaba claro de que no podemos trabajar donde ya se ha trabajado. ¿Para qué vamos a seguir trabajando donde ya se ha trabajado anteriormente? Vamos a buscar realmente alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Ese es el enfoque apostólico, hermano. Es fácil poder ir a un lugar donde hay 10, 15, 20 iglesias y predicar en ese lugar. Pero para eso están esas 10, 15, 20 iglesias en ese lugar, para seguir desarrollando discípulos que diseminen la palabra del Señor a través de todo ese país, a través de todas las etnias de ese lugar. Debemos enfocarnos en aquellos lugares donde no ha llegado la palabra del Señor. Amén. Por esta causa, me ha sido impedido muchas veces de ir a vosotros, decía Pablo en otra ocasión. Así que debemos mantener un enfoque correcto, no dejándonos llevar por nuestros deseos, sino por lo que Dios realmente nos manda a hacer. Si bien hay muchas cosas en las que la iglesia juega un rol importante en su comunidad, su país, no debe limitarse el enfoque a lo local cuando hay lugares que nunca han escuchado la palabra de Dios. El tercer punto es la oración apostólica. La oración es clave, hermano. La oración es clave en lo que es el mandato de Dios, la oración es clave en lo que es el mover de Dios, la oración es clave en lo que es escuchar la voz de Dios. David Wilkerson compartía una anécdota diciendo que un joven se acercó a él cuando él estaba predicando en los barrios de Nueva York y le decía que él quería unirse a David Wilkerson en predicar en esos lugares donde estaba la gente tan necesitada. David Wilkerson le preguntó cuánto tiempo él oraba al día. Y él le dijo que oraba media hora al día. David Wilkerson le dijo, bueno, cuando ores un poco más, por lo menos 3 horas diarias durante 30 días, entonces vuelve. Y podré entonces considerar si realmente te debo enviar a esos lugares. ¿Sabes por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermanos. Esos lugares que no han conocido al Señor, esos lugares donde la palabra de Dios no ha sido escuchada, donde están las vidas atrapadas, atadas por el maligno, son lugares de guerra. Son lugares que el enemigo no va a ceder fácilmente. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en un momento dado que el poder sacar fuera demonios, el poder lidiar con esas fuerzas de maldad del enemigo, no es sino con oración y ayuno. Así que la oración es una clave importante dentro de lo que es la vida y la pasión apostólica. Los lugares donde Jesús no es conocido ni adorado están resguardados por malicias y demonios, que no les interesa perder su lugar. Jesús dijo en Mateo 26:41, orad para que no caigáis en tentación. Muchas veces
muchas personas, muchos ministerios se derrumban porque no hay una vida de oración. La tentación va a llegar y va a socavar los cimientos y va a llegar el momento en que caigan. La oración es importante. Los apóstoles participaban de la hora de la oración, iban constantemente al templo a orar. Pablo oraba de día y de noche con lágrimas constantemente contra el maligno y para conocer la voluntad del Padre. Decía en Colosenses 1:9, oren sin cesar. En Efesios 6:18, orar con acción de gracias, dando gracias a Dios por todo, no solamente por las cosas buenas, sino por las cosas que tal vez se nos hace difícil trabajar. Orar en el Espíritu y orar por la salvación de Israel, como dice Romanos capítulo 10, versículo 1. Así que la oración es clave en la pasión apostólica. Sin oración no hay comisión. ¿Amén? El cuarto punto es la toma de decisión apostólica. Cuando vivimos sin una vida de visión de la gloria de Dios, llenando toda la tierra, corremos el riesgo de servir a nuestros propios sueños de grandeza mientras esperamos que Dios nos hable. Si vemos el ejemplo del apóstol Pablo, él se movía según la voluntad de Dios. Pero también podemos ver que en su vida buscaba constantemente dirigirse a lugares donde el evangelio no había sido predicado. Y a menos que el Espíritu Santo lo restringiera y le dijera que no fuera, él continuaba en su intención de llegar a esos lugares. Vemos el pasaje donde él en ocasiones intentó ir a Asia y a Bitinia y el Espíritu Santo le dijo que no podía ir a esos lugares. Pero no quiere decir que no haya intentado ir a esos lugares. Él intentó en múltiples ocasiones, dice la Escritura, pero la palabra dice que el Espíritu le prohibió que fuera a esos lugares. Muchas veces estamos nosotros más del otro lado, esperando que el Espíritu nos diga, vete, antes de nosotros movernos, esperando que el Espíritu nos diga, no vayas ahí. Si el Espíritu no te da una dirección de no ir a ese lugar, muévete porque el Espíritu Santo te está guiando a que llegues a ese lugar. Tenemos que estar claros, hermanos, que al igual que Pablo, quien dirige nuestros pasos es Dios, pero Él espera que nos movamos. Si incluimos algún lugar o tenemos algún lugar que Dios no tiene en agenda para ese momento específico, Él se encargará de sacarlo de nuestra agenda. Él se encargará de ponernos el detente, el no llegar hasta ese lugar porque todavía no es el tiempo de Dios para llegar a ese lugar. Es importante, hermanos, que dentro de todo esto el discipulado es clave. Si nosotros no somos discípulos, y hablamos de discípulos, todo aquel que hace todo lo que el Maestro le enseñó, todo lo que Jesucristo enseñó que hiciéramos. Si nosotros no somos discípulos, no podemos ser enviados. Pablo pasó 3 años desde su conversión aprendiendo lo que era el discipulado, entendiendo el Evangelio de Jesucristo, antes de moverse a predicar el Evangelio a alguna ciudad. Tenemos que ser discípulos, hermanos, antes de convertirnos en enviados para poder llevar el mensaje. No podemos vivir esperando escuchar voces o ver sueños para ver cómo nos podemos unir a la misión de Dios. Ya la misión de Dios y el mensaje de la Gran Comisión ha sido dado. Tienen que ir. ¿A dónde? A todo el mundo. Y Dios te va a poner en tu corazón firmemente a dónde tienes que ir. Nosotros compartimos con una joven que le ayudamos. Ella está de misionera en Tailandia. Y si usted conociera el testimonio de esa joven, hermano, cómo Dios la transformó, cómo Dios la cambió y esa pasión que el Señor ha puesto en su vida por ir a Tailandia a trabajar con las personas que están siendo víctimas de lo que es tráfico humano, usted se queda perplejo. Porque cuando Dios pone algo en tu corazón, te da certeza y te da seguridad y te va a permitir de que todas las cosas se alineen para que llegues hasta ese lugar. La toma de decisión apostólica comienza por una pasión de que la gloria de Dios sea dada a conocer a todas las naciones. Si usted tiene pasión apostólica, es una de las personas más peligrosas del planeta contra el reino de las tinieblas. Porque una persona con pasión apostólica no se va a detener en proclamar el Evangelio y la gloria de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Que desarrollemos pasión apostólica, la misma pasión que sintieron los apóstoles, que estuvieron dispuestos a entregar su vida
por causa del Evangelio y de la gloria de Dios. Finalmente, quiero hablar acerca del enfoque en terminar la tarea. La tarea que tenemos que terminar fue la encomendada por el Señor Jesucristo. Él dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones o las etnias, bautizándolos, o sea, sumergiéndolos en una transformación permanente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, que sigan al pie de la letra todas las cosas que os he mandado, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tarea implica llegar a todas las etnias no alcanzadas y hacer discípulos que muestren una transformación permanente y que estén dispuestos a seguir el mandato de Jesús y replicarlos en donde quiera que ellos vayan. No debemos confundir una etnia no alcanzada con países con necesidades socioeconómicas, aunque sí pueden haber países con necesidades socioeconómicas con etnias no alcanzadas. Una etnia no alcanzada es donde no hay un movimiento permanente de discipular creyentes. Una etnia no alcanzada es un lugar donde no hay un movimiento permanente de discipulado de creyentes. Porque cuando empieza el movimiento de discipulado de creyentes, ya esa etnia empieza a crecer y a alcanzarse lo que es las personas que no han conocido al Señor. Se logran alcanzar esas personas cuando hay un movimiento discipulante. Así que necesitamos establecer esos movimientos de discipulado en esos lugares para que esas etnias puedan ser alcanzadas y puedan tener la oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Esta tarea ha requerido y seguirá requiriendo de generaciones de creyentes que han estado enfocados en alinearse y unirse al plan de Dios. Seguimos necesitando obreros para poder llegar donde Dios no ha sido escuchado ni adorado. Jesús insistió en Mateo capítulo 23, versos 37 al 40, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo cuando no estamos dispuestos a llevarle el Evangelio, ya sea local o externamente. Una de las cosas que muestra lo que es el amor al prójimo es que si yo he recibido una bendición, si yo he sido bendecido, debo compartir esa bendición con el que no lo conoce. Por eso nosotros, habiendo sido bendecidos, somos bendecidos para bendecir a otros. Habiendo sido bendecidos, somos nosotros portadores de una bendición para que otros conozcan al Señor. Y dándole esa oportunidad de conocer al Señor, estamos amando a ese prójimo como a nosotros mismos, porque fuimos bendecidos y queremos compartir lo que tenemos con ellos. Tenemos que hacer compromisos reales y esforzarnos por cumplirlos. De lo contrario, estaremos perdiendo el tiempo igual que el siervo malo y negligente, que no aprovechó el tiempo y cuando fue llamado a cuentas, el Señor le dijo, eres siervo malo y negligente, sabías que busco cosechar donde no sembré, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Así que ahora no eres permitido entrar en el reino de los cielos. Y fue echado fuera. Dios espera que nos unamos a su misión, pero con un fuego en nuestro corazón que nos consuma, porque su palabra sea llevada a todas las naciones. En la próxima lección, es importante que la veas y no te la pierdas, porque vas a escuchar y veremos todo lo que podemos hacer para unirnos a la misión de Dios. Esta misión no le toca completarla a los ángeles, como mencionamos anteriormente, nos toca completarla a nosotros. Dios la ha puesto en nuestras manos. Es nuestro deber compartir lo que hemos recibido. Es nuestra obligación completar la tarea restante. Lo que falta, hermanos, es nuestra responsabilidad completarlo. Por eso te invito en esta noche a que te unas a la misión de Dios y que puedas ser parte de la gran comisión de Dios, llegando a todas las naciones. Que el Señor te bendiga.